Ya los quiero tener a vista, por favor. Pero todavía no está en la vista todos. No, primero el video. Pues se les dijo un horario, tienen que respetar. Primero el video. De marzo 2000. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Prueba rápida negativa. Ok, espero que estemos conectados la mayoría. Van a observar los que están llegando. Van a observar una tomografía de esta semana, del 16 de marzo. Van a observar algunos elementos que han ido cambiando en relación a la presentación tomográfica de la afectación por coronavirus. Ujú. Este, pero la parte más relevante es que observan gran cantidad de imagen en vidrio despulido y algunas zonas pequeñas de consolidación, aislada, muy pequeñas y muy aisladas, ¿de acuerdo? Voy a volver a poner el video por si alguno de ustedes no lo vio o quiero preguntar, ¿ya lo vieron todos? Ya. ¿Lo podría repetir, por favor, doctor? Sí, claro que sí. Claro que sí, lo vamos a volver a ver. Entonces, es un paciente de sexo masculino, 57 años de edad, 57, 58 años de edad. Este, eh,
llega a llega a la consulta con 17 días continuos con fiebre. 17 días continuos con fiebre. ¿De acuerdo? Entonces observen que aquí va a haber algunos cambios que ustedes no habían observado, no habían visto, pero pero espero pongan atención porque estamos poniéndola por segunda ocasión. Por supuesto, podemos volver a ver por tercera ocasión o cuarta ocasión las veces que sea necesario para observar todos los detalles. Aquí explico algunas situaciones, ¿de acuerdo? Romero Valle, 16 de marzo 2021. Desde las zonas apicales, es decir, desde las partes superiores, digamos, desde el segmento apical o ápico desde el segmento apical derecho, observen, lado derecho, lado izquierdo. Desde el segmento apical derecho ya observan ustedes esta zona en vidrio despulido, ¿de acuerdo? Observen. Y observen esta franja un tanto más densa, de mayor blancura, ¿de acuerdo? Esa es más densidad. Ajá. Observen cómo la afectación es bilateral. Aquí en el lado izquierdo, esto es a un lóbulo superior. Esto es el lóbulo superior, es segmento posterior. ¿Están de acuerdo? Segmento posterior, ajá. Ambos segmentos posteriores están tomados. En el caso del lado izquierdo es ápico posterior. En el caso del lado derecho es posterior. Observen cómo en las dos hay zonas de vidrio despulido. Observen. Y algunas pequeñas zonas de mayor aumento de la densidad. Estas pequeñas zonas de mayor aumento de la densidad son zonas donde ya hay alveolo ocupado, aunque ustedes pueden observar que son zonas pequeñas. No hay una ocupación alveolar total del... solamente son zonas aisladas. Esto es importante que lo destaquemos por las características clínicas del paciente. Ahí observan ustedes, varias zonas más en vidrio despulido y zonas donde hay consolidación o incremento mayor de la densidad, como estas dos zonas de aquí, ¿de acuerdo? Como estas zonas. Ajá. Recuerden, esta es una tomografía de esta misma semana, ¿eh? Entonces, observen cómo son zonas en parche. Son zonas en parche, observen, ¿sí? Zonas en parche de vidrio despulido y amplias zonas de edema intersticial. Toda esta zona en vidrio despulido es edema intersticial. ¿Cuáles son las zonas del pulmón que aquí aparecen como respetadas o no afectadas por el edema y la neumonía? Las zonas anteriores, observen. Este es el color gris claro o esta es la densidad del pulmón habitual. Esto que observan ustedes arriba. ¿Sí lo observan? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Sí, doctor. Quiero que vean dos detalles aquí que son muy importantes. Esta zona, en estas zonas que les voy a señalar, ustedes van a aprender a ver lo que es una disminución de la densidad circunscrita, es decir, redondeada, ¿de acuerdo? Nosotros llamamos radiolucidez redondeada a una bula. La bula no es otra cosa sino una burbuja de aire. ¿Qué es lo que ocurre? Se rompe la pared de varios alveolos y se va conformando una gran burbuja de aire como esta que observan aquí. ¿La observan? Sí, doctor. Sí. Ok, ese es aire puro, sin paredes alveolares. ¿De acuerdo? Eso es una bula. ¿Qué es una bula? Una radiolucidez circunscrita, es decir, redondeada,
radiolucidez, es decir, una disminución de la densidad, con una pared delgada. ¿Observan la pared? Es una pared delgada. Habitualmente nosotros decimos, una bula tiene una pared menor a 2 milímetros de grosor. Observen esta de aquí. ¿Ya la captaron? Sí, doctor. Sí. Ok. Y observen esta tercera. Entonces nosotros estamos enfrentando un virus que no solamente inflama y produce edema pulmonar, sino también deshace el tejido, rompe el tejido, y los pulmones pueden llegar a quedar como verdadero queso gruyere, con múltiples agujeros como estos 3 que estamos viendo aquí, pero observen el tamaño conforme avanza el video en los cortes. ¿Sí? Apareció otra. ¿Sí? Entonces, estas son verdaderas burbujas de aire dentro del pulmón. Son amplias zonas donde se rompieron paredes de alvéolos y se formó burbuja de aire llamada bula. Entonces, esta es una enfermedad bulosa que nosotros ya habíamos observado en pacientes anteriormente. Les voy a presentar un poco más adelante el caso de una enfermera de 47 años de edad, 48, con enfermedad bulosa gigante y gran destrucción de tejido, ¿de acuerdo? Pero esa la van a ver un poco más adelante. Ahorita en este momento, perdón, lo que yo quiero que ustedes observen es que además de las grandes zonas de edema en vidrio despulido, y de las zonas donde empiezan a llenarse los alvéolos de agua, como estas zonas que ya tienen alvéolo ocupado por líquido, por supuesto, ya no solo es el intersticio, sino es el alvéolo, sí las captan, ¿sí? Aparte de esas zonas de edema intersticio alveolar, tenemos zonas donde se ha destruido tejido pulmonar y realmente quedan verdaderos agujeros. Obsérvenlos de aquí arriba, ¿sí? Ok. ¿Sí? ¿Llegan a ver el tamaño? Esta gran bula la vemos desde los cortes superiores, van bajando los cortes y sigue la bula ahí, quiere decir que es una bula alargada como si fuera un salchichón. Y este es un gran espacio donde se perdió parénquima pulmonar y solo queda aire, ¿de acuerdo? Observen ustedes esta circunstancia. Cuando estas bulas son un peligro para la integridad del pulmón como tal, cuando estas bulas están pegadas a la pared pleural. Cuando están pegadas a la pared del tórax, al espacio pleural, nosotros le llamamos bulas subpleurales, como las que habíamos visto en esta porción hace un rato, ¿de acuerdo? Esas bulas, si una de ellas se revienta como una burbuja de jabón, el pulmón se colapsa y se produce un neumotórax espontáneo. Y hemos tenido casos de neumotórax espontáneo, tanto unilaterales como bilaterales en pacientes con COVID-19, ¿de acuerdo? Esto que ustedes están observando es en tiempo real. El martes pasado hicimos el 16 de hicimos esta tomografía en este paciente, ¿de acuerdo? ¿Observan? Aquí hay más. Aquí se estaba conformando otra. Y aquí hay una pequeña más que está en formación. Esta es enfermedad bulosa secundaria coronavirus. Y estas son las zonas de imagen en vidrio despulido y de ocupación alveolar, o son zonas que tienden a consolidar. ¿De acuerdo? Consolidar. Observen, estamos por terminar de ver las imágenes. Observen. ¿Sí ven esta última? Ok, todos esos agujeros
se han quedado en el paciente, ¿eh? Todos se quedan ahí. Obviamente se recuperan. Vean este último, en el lado izquierdo. Este proceso tiende a recuperar, ¿eh? Pero algunos pacientes se quedan con enfermedad, con esos agujeros en el pulmón, ¿eh? Prueba rápida negativa. Mucho cuidado con la prueba de antígeno, que se monta en una preparación tipo ELISA, porque la prueba negativa no garantiza que el paciente no tenga infección por SARS-CoV-2, por coronavirus. La prueba negativa necesariamente requiere la realización de RT-PCR, ¿de acuerdo? Para confirmar. Entonces, este es un paciente que tiene inicialmente una prueba negativa, pero la prueba que hicimos 2 días posteriores PCR apareció como positiva. Entonces, esta es una enfermedad confirmada por coronavirus. Ahora, más datos acerca de este paciente. Este paciente que ustedes observan es el papá de una enfermera. Ajá. Llega caminando al consultorio, llegó caminando al consultorio y comenta que tiene 17 días con fiebre. Y lo que le llama la atención es que la fiebre no ha cedido, ¿de acuerdo? No había pensado, no había querido hacerse la prueba, ajá, pero nosotros, pensando en la forma de presentación de clínica del caso, solicitamos la tomografía y es esta que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Esta que acaban de ver ustedes. Quiero que comentemos algo más acerca de coronavirus. Este es un patógeno que rompe cualquier paradigma. Es decir, que verdad es que nosotros conocíamos como eternas, terminan rompiéndose con el coronavirus. ¿Por qué? Porque esta persona con esta gran que ustedes ven, no ha requerido oxígeno suplementario. La gasometría tiene una saturación de 94% y una presión de oxígeno de 69 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Llegó caminando al consultorio, sigue caminando, está en su casa, le hemos indicado tratamiento que está siguiendo, ajá, y nos ha estado reportando día con día desde el primer día que lo vimos, nos ha estado reportando su saturación y no ha cambiado. Observen, con esta gran afectación, nosotros pensaríamos que está al borde de ser hospitalizado. Pues resulta que esta afectación que ustedes acaban de observar, que esta que acaban de ver ustedes, No se escucha nada, doctor. resulta que esta imagen con la que ustedes podrían imaginar que este paciente está al borde de ser hospitalizado, pues resulta que no. Este paciente sigue en su domicilio y observen, cuando llegó con nosotros tenía 17 días de evolución de la enfermedad, 17 días de aparición de los síntomas. A esta fecha tiene más de 21 días de aparición de la enfermedad. Quiere decir que el paciente ha superado el periodo crítico de los 14 días en los cuales la enfermedad pasa de ser una afección viral simple a una neumonía mortal, ¿de acuerdo? Este paciente superó de manera espontánea porque hasta el día que se nos presentó, llevaba 17 días con la enfermedad, no había recibido tratamiento, y el tratamiento lo inicia al día 18 de iniciados los síntomas cuando nosotros le atendemos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? No todos los pacientes o no todas las personas, no estoy viendo a Leslie, no estoy viendo a Mariana, no estoy viendo a Daniela, no estoy viendo a Emilia, no estoy viendo a Aurora, no estoy viendo a Cristian, no estoy viendo a Cintia, correcto. Lo que ocurre es que no todos los pacientes que desarrollan neumonía viral por coronavirus
no todos hacen insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿de acuerdo? Es decir, no todos requieren no solamente oxígeno, sino no todos requieren ventilación mecánica, ¿de acuerdo? Solo los pacientes que desarrollan la famosa tormenta de citoquinas. Ajá. Este paciente desarrolló un proceso inflamatorio, pero no se desató en él la famosa tormenta de citoquinas. Ahora, no me pregunten por qué a este paciente en particular no lo ha no lo ha matado coronavirus, ¿de acuerdo? Porque precisamente es lo que les acabo de comentar. El virus tiene tan variada afectación en cada persona, que así como tenemos pacientes asintomáticos y, por ejemplo, Emilia, si te hicieras pruebas de anticuerpos y salieran positivos, quiere decir que tú estuviste en contacto con el virus y lo tuviste circulando, ¿sí me entiendes? Es decir, es posible que tuvieras coronavirus si es que los anticuerpos salieran positivos sin que tuviera síntomas. Entonces, este virus va desde una enfermedad asintomática, enfermedad leve, enfermedad de leve a moderada, como el de la persona que les acabo de presentar la tomografía, con una gran afectación tomográfica, ajá, pero clínicamente no corresponde, ¿sí me entienden? Porque no desarrolló la famosa tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es un proceso que una vez que se desata, no hay forma de detenerlo. Si espontáneamente el paciente detiene la tormenta de citoquinas, pasa lo que ocurrió con este señor. Lo que ocurre con este paciente es que ha pasado el periodo crítico de la infección viral y ya no va a desarrollar insuficiencia respiratoria. ¿En relación a qué? No lo sabemos. Su organismo generó los suficientes anticuerpos para protegerlo de la afectación viral. Estos bloquearon la lesión pulmonar por el virus y hasta ahí se quedó la enfermedad, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de un paciente de esta misma semana, ¿de acuerdo? Ok, imagina, Daniela, que este mismo virus afecta a una persona con comorbilidad, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad. Muy seguramente el desenlace va a ser diferente, ¿sí? Entonces aquí la parte clave, esta persona de la que estamos hablando, de la que vieron la tomografía, no es diabético, no es hipertenso y no tiene obesidad, ¿de acuerdo? Pero, todavía para generarles más, más elementos de análisis. Fíjate bien, Aurora, fíjate bien. Este mismo virus a otra persona en lesiones lo hubiera, no lo hubiera contado, ¿sí me entiendes? Su desenlace hubiera sido diferente. Ahora, ¿qué es lo que está generando? ¿Qué es lo que está generando? Que la infección tome diferentes caminos, es lo que todavía estamos estudiando, ¿de acuerdo? Fíjate bien, Cintia. Si me preguntas por qué algunos pacientes hacen enfermedad grave y otros no, no te puedo responder. No te puedo responder. Porque nosotros hemos dado de alta de hospitalización pacientes diabéticos hipertensos, 74 años, neumonía viral y salieron adelante. ¿Sí me entiendes? Entonces, pregúntame por qué tiene este comportamiento tan variado, patológicamente hablando. El virus lo desconocemos todavía. Eso va a ser producto de la investigación que ustedes desarrollen más adelante. ¿Ah? Laisha, les corresponde a ustedes como generación, articular, organizar los datos que nosotros estamos generando en esta epidemia para más adelante sacar las conclusiones de por qué está golpeando a la población, no solo mexicana, sino mundial, este virus de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes caen en el entendido de que la epidemia va pasando, de que no, ya todo se ha resuelto, es un error, grave error, ¿de acuerdo? ¿Sí? De ayer a hoy, 700 de antier a ayer, 700 defunciones más. Hoy anuncian otras tantas, ¿de acuerdo?
Por supuesto que esto está lejos de terminar, Luis, ¿de acuerdo? Perdón, Luis, tengo dudas si tu nombre es Luisillo. ¿O eres Luis? Luis, pero aquí se quedó como Luisillo el nombre, pero sí, De es Luis, acuerdo, profesor. muy bien, Luis. Muy bien, Luis. Entonces, fíjate bien, ¿sí? Ustedes van a tener que investigarlo y organizar los datos que nosotros estamos generando actualmente, que van a estar quedando en los expedientes clínicos, para que determinen por qué el virus tiene un comportamiento tan variado, ¿de acuerdo? Uno de esos elementos es de que vamos a analizar hoy y prometemos que la clase no va a ser tan larga, o este segmento no va a ser tan largo, para que efectivamente puedan descansar un poco, ¿no? Ya recibí el mensaje, definitivamente a partir del próximo jueves empezamos a las 7 para que ustedes tengan un tiempo para comer algo, para descansar, para lo que ustedes gusten, ¿de acuerdo? ¿Sí? No va a haber ningún inconveniente. Nosotros vamos a ir cubriendo objetivos, ¿de acuerdo? Académicos. Ahora entonces pasamos a la explicación de algo que es bastante complicado si nosotros lo vemos como un todo. Por eso lo que yo he hecho en la presentación es separar ese todo en partes y vamos a ir viendo parte por parte lo que se conoce como la famosa tormenta de citoquinas. Leslie, ¿has oído hablar de la tormenta de citoquinas? ¿No? ¿Nunca has oído hablar de la tormenta de citoquinas? Ok. La tormenta de citoquinas es el elemento que provoca la aparición del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿de acuerdo? Y que lleva a los pacientes a ventilación mecánica, ajá, a falla pulmonar y a ventilación mecánica. Entonces, continuamos con la presentación de ayer. Doctor, una pregunta. Nada más me quedó en el concepto, un concepto que no es que alcancé a escuchar, que cómo se llamaba cuando las bulas se presentaban ya como a rebasar la pared del parénquima. ¿Cómo es que se llamaba? Mira, una bula es una burbuja de aire con una pared menor a 2 milímetros de grueso, ¿de acuerdo? Si tú tienes una imagen radiolúcida, es decir, una dimensión de la densidad circunscrita, de redondeada, pero es una pared gruesa, entonces estás hablando de ¿qué? No estás hablando de una bula, estás hablando de una caverna, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hablamos de caverna cuando la pared de esa burbuja de aire es gruesa, muy gruesa, mayor a 3, 4, 5 milímetros de grosor. Y son muy características de la enfermedad tuberculosa, que cuando regresemos a la parte de radiología vamos a ver, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Doctor, ¿usted cree que la vacuna tenga algún efecto como malo para nuestra población? Mira, la vacuna esencialmente tiene un efecto protector. Esencialmente está diseñada como para un efecto protector. ¿Qué quiere decir? La vacuna es un recurso que te ayuda de diferentes patógenos. En la década, en 1949, 1950, 1952 a 53, la epidemia de polio mató muchísima gente. Muchísima gente. ¿De acuerdo? La epidemia de polio mató mucha gente. Llegó la epidemia, provocó eso que antes conocíamos como peste, afectaba una ciudad, terminaba con 3/4 de la población de esa ciudad y desaparecía espontáneamente la enfermedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparecen dos científicos, uno de ascendencia rusa y otro norteamericano, que desarrollan la vacuna contra la polio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace la vacuna contra la polio? Erradica la poliomielitis. Debido a la vacuna de la poliomielitis, debido a la vacuna antipoliomielitis, actualmente está erradicada la poliomielitis, ¿de acuerdo? Ajá. Pero entonces,
entonces, ¿qué efecto puede tener dañino y en quiénes? En alguien susceptible, ¿de acuerdo? Nosotros llamamos susceptible a alguien que puede reaccionar no solo a una vacuna, sino a un medicamento. Perdón, ¿quién hizo la pregunta? Yo, Daniela. Mira, Daniela, imagina que tú eres alérgica, imagina que tú eres alérgica a la penicilina, que eres alérgica a las sulfas, que eres alérgica al paracetamol, que eres alérgica al polvo, que eres alérgica a las flores y que de repente eres alérgica también a los ácaros de la cama. Bueno, vas a vivir siempre con sintomatología en relación a alergias. Un día te administramos una sustancia extraña a tu organismo y ¿qué va a hacer tu organismo? Rechazarla y hacer un proceso de rechazo a ese elemento ajeno. Si tú tienes la susceptibilidad para desarrollarlo, vas a desarrollar algún síntoma o alguna afectación por la vacuna. Si tú no lo tienes, no tienes que preocuparte, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Tenemos dos casos, dos doctoras del hospital, de nuestro hospital. Cuando les aplicaron la vacuna, hicieron broncoespasmo. Y una de ellas, broncoespasmo severo, que requirió esteroide, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la historia? Bueno, pues ambas asmáticas desde la infancia, ¿de acuerdo? Y asmáticas atópicas, es decir, con alergias múltiples. ¿Sí me entiendes? ¿Qué vacuna recibieron? Recibieron la vacuna Pfizer, como recibimos la mayoría de los elementos del sector salud, del personal de salud, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ha pasado con la mayoría del personal de salud que ha recibido la vacuna? Ningún efecto de consideración. Algunos sufrimos dolor en el sitio de la vacuna, uno por ahí hizo fiebre 1 o 2 días, dolor de cuerpo y se acabó, ¿de acuerdo? No hay un efecto dañino demostrado, por lo menos en relación a la vacuna Pfizer, ¿de acuerdo? Una historia muy diferente es la vacuna de AstraZeneca, ¿de acuerdo? Fíjate bien, Daniela, la vacuna de AstraZeneca, cuando la estaban probando en voluntarios en Brasil, dio un voluntario de 28 años, médico, sano, al aplicarse la vacuna. Una inglesa de 44 años, desarrolló una mielitis transversa, es decir, un proceso inflamatorio grave de la médula espinal, con paraplegia secundaria a la aplicación de la vacuna, ¿de acuerdo? Australia, hace 2 semanas prohibió o detuvo la aplicación de la vacuna de AstraZeneca porque Austria, del país Austria, no Australia, Austria, de Austria, su capital Viena. Una habitante de Austria falleció por la aplicación de la vacuna. Entonces, mucho ojo, muy importante, observen, no todas las vacunas tienen el mismo proceso de desarrollo, no todas tienen la misma seguridad y no todas tienen la misma calidad, la calidad varía. Ahora, todas tienen el objetivo de ser protectoras, sí, pero algunas tienden a generar reacciones más graves que otras. En este caso aquí, la única que ha estado en tela de juicio, inclusive las dos vacunas de China han sido muy seguras, se han manifestado como muy seguras, la población que las ha recibido no ha presentado síntomas, afectaciones mayores, pero la vacuna de AstraZeneca, ¿de acuerdo? Aún así, han aceptado el hecho de que se siga aplicando. ¿Qué va a pasar si te van a aplicar la vacuna de AstraZeneca? Tú tienes que avisarle a quien te va a vacunar. Si primero se aceptas que te la apliquen o no. Y segundo, tienes alergia a algún medicamento, algún elemento, o si tú tienes alguna enfermedad de importancia previa para que tú les informes y se vea si te pueden aplicar o no la vacuna. Pero de primera instancia, todas las vacunas necesitan para aplicarse la autorización de la persona que se va a vacunar. Es decir, a nadie se le está vacunando contra su voluntad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurrió en el sector salud? En el sector salud nosotros aceptamos la aplicación de la vacuna de Pfizer en fase 3, es decir, todavía experimental. Pero aceptamos la vacunación
o nos seguíamos muriendo por coronavirus, ¿de acuerdo? En el sector salud. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Perdón, espero no haberme dispersado demasiado. ¿Está claro, Daniela? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? No, doctor. Correcto. Entonces, observen, lo que nosotros llamamos tormenta de citoquina no es otra cosa, sino la participación de diferentes mediadores de la inflamación. Son muy distintos mediadores de la inflamación a través de procesos muy diversos que se conjuntan en un elemento que más que tormenta pareciera un torbellino, en donde van girando alrededor una serie de mediadores químicos y van generando una serie de respuestas que se desencadenan más que en tormenta, en cascada, ¿de acuerdo? Aquí participan entonces los diversos elementos que les voy a ir mencionando y para efecto de explicación los estoy separando, pero todos se desarrollan a un tiempo y al mismo tiempo. Algunos de ellos los bloqueamos y ya no tienen su efecto en el paciente, ¿de acuerdo? Porque la idea es esa, detectas al paciente, inicias el medicamento indicado, bloqueas el proceso inflamatorio y ya no se desarrolla la tormenta de citoquinas, ¿de acuerdo? Pero eso es motivo de pláticas más adelante. Entonces, iniciamos. Entonces decíamos acerca de la patogenia del edema pulmonar no cardiogénico, participan de manera especial las células endoteliales y epiteliales pulmonares. Las células del epitelio del pulmón y las células endoteliales son elementos reactivos. Ojo, muy importante. A la estimulación, a la provocación, reaccionan rápidamente y producen agentes que son altamente mediadores de la inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos cuando hablamos de endotelio y epitelio pulmonar? Cuando hablamos de endotelio, hablamos de un elemento de la pared del vaso sanguíneo. Y el epitelio es un elemento de la pared del alveolo, ¿ok? Entonces, las principales dianas de los agentes que producen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda son células endoteliales y epiteliales. ¿Qué quiere decir? Los virus los mediadores de la inflamación afectan principalmente a estos dos elementos, ¿de acuerdo? Que recubren las paredes alveolares y la pared del vaso sanguíneo. Son importantes en la respuesta inflamatoria mediante la secreción de una serie de citoquinas y la expresión de diversas glucoproteínas de superficie llamadas selectinas e integrinas, ¿de acuerdo? Ok, entonces en este momento no les voy a explicar qué es una citoquina. Ustedes van a ir a los libros de bioquímica, van a revisar todas y cada una de las citoquinas y cuando yo las vayan mencionando, ustedes las van a ir ubicando posteriormente de acuerdo a su efecto de acción en procesos determinados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vas a hacer, Liber? Vas a estudiar todas las citoquinas, ver cuál es su participación en diferentes procesos inflamatorios de diversa índole en todo el organismo y cuando yo las mencione, tú vas a ubicar posteriormente, no en este momento, posteriormente, su efecto debido a que ya conoces su acción biocitoquímica, ¿de acuerdo? Ok, entonces, la lesión endotelial, que en este caso es directa por la presencia del virus, se manifiesta inicialmente como retracción celular, con reducción de la función de barrera, liberación de enzimas intracelulares y por último muerte celular. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? El endotelio se ve afectado por un agente patógeno. Inicialmente la célula se retrae, se encoge, se reduce de tamaño, rompe su función de barrera porque la barrera es una célula junto a otra, se rompe esta función de barrera, se liberan enzimas intracelulares y se genera lo que se conoce como apoptosis celular adelantada. La programada es la muerte natural de la célula, pero aquí la apoptosis o la muerte celular se adelanta, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando empiezan a morirse células, dijimos, empezamos a morir nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, las células endoteliales producen diversas citoquinas inflamatorias. Aquí son importantes
interleucinas L1, interleucina 6, interleucina 8. Son las 3 interleucinas de importancia en este proceso inflamatorio, molecular inflamatorio y celular pulmonar, ¿de acuerdo? Así como factor estimulador de colonias de granulocitos y de macrófagos que influyen sobre la médula ósea para células inflamatorias. ¿Qué quiere decir? Que estas interleucinas tienen acción local en ese sitio y a distancia, produciendo mediadores que van a la médula y dicen, oye, prodúceme más macrófagos porque tenemos un agresor. Tenemos un agresor, y la médula obedece a esa orden y se producen una gran cantidad de macrófagos. Ojo, tenemos macrófagos sanguíneos, macrófagos intersticiales, macrófagos alveolares, ¿de acuerdo? Y se producen de todos, y llegan de todos los macrófagos al pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, las células endoteliales estimuladas también pueden expresar moléculas de superficie que condicionan que las células inflamatorias circulantes se adhieran a ellas y migren a través de las uniones celulares. ¿Ustedes ya vieron este apelotonamiento de células en la diapositiva que les presenté del corte histológico? Recuerden la imagen. Es una gran confluencia de células inflamatorias que llegan y se apelotonan, se pegan ahí. Por supuesto, ocluyen la vía aérea, incrementan el grosor de la membrana alveolar y son el elemento que produce la falla del intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Ok, entonces, otra vez, las células epiteliales alveolares son capaces de expresar diversas citoquinas y moléculas activas que condicionan la adherencia y migración de células. No solamente las llaman y las atraen, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes qué llama y atrae la migración de latinos hacia Estados Unidos. Una cosa que se llama dólares, ¿no? ¿Sí? Esa cosa que se llama dólares genera la migración de latinos hacia Estados Unidos. Es decir, no van a pasear a dar la vuelta, no van por dólares, ¿de acuerdo? Bueno, estas citoquinas son el elemento como si fuera un dólar. Llama la atención de una serie de células, ahí se adhieren esas células, y ahí se genera todo este proceso molecular y celular inflamatorio. Es decir, aquí empieza a desarrollarse un proceso inflamatorio, tanto con la participación de inmunidad humoral como inmunidad celular. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué participación tienen los macrófagos alveolares en esta tormenta de citoquinas? Tienen en la modulación de la reacción inflamatoria, sobre todo en el síndrome de insuficiencia respiratoria ya instalado, cuando ya se desarrolló el síndrome de insuficiencia respiratoria y ya tenemos al paciente con ventilador mecánico, ¿de acuerdo? Tras la exposición a una endotoxina, liberan factor de necrosis tumoral, liberan interleucina 1, que son dos potentes mediadores proinflamatorios que inician y perpetúan la cascada inflamatoria de forma directa o bien mediante la inducción secundaria de otras citoquinas, ¿de acuerdo? Estos macrófagos alveolares, que son elementos de defensa, recuerden ustedes que entra una shigella al intestino, llega un macrófago, la fagocita, libera una serie de enzimas que tiene el macrófago y destruye a la shigella, ¿de acuerdo? El macrófago entonces es un pequeño tanque de guerra. Pero, cuando estos macrófagos son sobreestimulados, entonces liberan dos elementos que son altamente provocadores. Imaginen que en una guerra se libera a dos asesinos, ¿de acuerdo? Esos dos asesinos van a ser provocadores que generen más daño en lugar de parar el elemento dañino que es una guerra, ¿de acuerdo? Imaginen ustedes, estamos en guerra y en lugar de mandar
pacificadores, mandamos asesinos. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con esa guerra? Se va a prolongar, se va a extender y va a haber mucho más daño, ¿de acuerdo? Es exactamente esta la función del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1. Son los provocadores proinflamatorios que no solamente inician, sino perpetúan o hacen permanente la cascada inflamatoria en forma directa o mediante la inducción de otras citoquinas, ¿de acuerdo? Sí, Los doctor. leucocitos polimorfonucleares, los leucocitos polimorfonucleares son otro elemento de gran importancia. Un gran depósito de neutrófilos marginados reside en condiciones normales dentro de la microvasculatura pulmonar, es decir, nosotros adentro de los vasos sanguíneos que hay en alrededor de los alvéolos, nosotros tenemos neutrófilos circulantes. Los neutrófilos circulan así como circulan los eritrocitos, ¿de acuerdo? Pero estos responden a diversas quimiotoxinas y quimiosinas, ¿de acuerdo? Que les hacen migrar hacia el lugar lesionado. Están circulando por ahí un grupo de neutrófilos, ajá, se les llama la atención y de repente todos migran a un sitio determinado. ¿A qué sitio llegan? Ahí donde hay lesión endotelial. Entonces, los leucocitos polimorfonucleares son esos neutrófilos que andan circulando por ahí, que andan dando la vuelta, pero que cuando los llaman, rápidamente responden al llamado, llegan y migran a ese sitio, ¿de acuerdo? La adherencia entre los leucocitos y las células endoteliales está mediada por estas proteínas llamadas selectinas e integrinas, sobre todo integrinas beta 2, que son necesarias para la migración hacia el intersticio pulmonar y los espacios aéreos, ¿de acuerdo? Ojo, aquí estamos hablando de los sitios a dónde van a llegar. ¿A dónde van a llegar todos estos elementos que les estoy mencionando? Bueno, pues van a llegar al intersticio pulmonar y al espacio aéreo, es decir, al interior del alveolo, ¿de acuerdo? Quiero que por favor en este momento vayan captando la imagen mental. La imagen mental es la de la generación de un proceso inflamatorio debido causado a una variedad de elementos, y yo les estoy explicando en este momento uno por uno, ¿de acuerdo? Pero todos funcionan o juntos a la vez o uno tras otro en cadena, ajá, o bien empieza uno y le siguen dos o tres, ¿de acuerdo? Esta es la famosa tormenta de citoquinas, ¿de acuerdo? La activación de los neutrófilos se asocia entonces a la producción de varias especies de radicales de oxígeno que lesionan las células endoteliales y epiteliales. Liberan además prostaglandinas, leucotrienos y enzimas que degradan la matriz extracelular. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces se empiezan a romper desde afuera las paredes alveolares, ¿de acuerdo? Las paredes de la célula, porque se empiezan a romper los elementos que tienen adheridas estas células, ajá, se empieza a degradar el intersticio y se empiezan a romper las paredes celulares, ¿de acuerdo? Un elemento muy importante es el factor surfactante. Ya platicábamos acerca del factor surfactante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se considera que la causa principal de la lesión pulmonar es la deficiencia en la producción de factor surfactante, sobre todo en insuficiencia respiratoria del recién nacido. Sin embargo, en el adulto son más bien un efecto que una causa. En el recién nacido, la deficiencia de factor surfactante sí es la causa de la insuficiencia respiratoria. Pero en el adulto, la deficiencia de factor surfactante es más bien el efecto de la lesión, ¿de acuerdo? Cuando falta el factor surfactante es que ya hubo lesión previa, ¿de acuerdo? En cualquier caso, la interrupción de la capa de surfactante y el consiguiente aumento de la tensión superficial contribuyen a la aparición y perpetuación del edema alveolar. ¿Ah? ¿Qué es lo que ocurre? La pared se hace menos retráctil, se hace más porosa. Recuerden que las paredes del alveolo tienen poros. Bueno, pues estos se agrandan y esto es lo que condiciona la aparición del edema alveolar, es decir, el paso del agua del intersticio hacia dentro del alveolo. ¿De acuerdo? Muy bien. Una serie de citoquinas y mediadores implicados que afectan también a la función y la síntesis del surfactante
también están presentes en la famosa tormenta de citoquinas. Es decir, hay una serie de mediadores que afectan la formación del factor sofocante como tal, ¿de acuerdo? Su síntesis. ¿Qué podemos decir del complemento? El complemento es un elemento primordial, muy importante en el proceso inflamatorio. Se puede producir activación del sistema del complemento, ¿de acuerdo? Los componentes derivados de esta activación pueden tener un efecto tóxico directo sobre determinadas células y tejidos. Ojo, porque el complemento es un elemento proinflamatorio muy importante y está afectado, sobre todo está bloqueado el elemento inflamatorio del complemento en algunas enfermedades como las que son secundarias a enfermedades de la colágena, ¿de acuerdo? En lupus hay afectación del complemento, en AR hay afectación del complemento, ¿de acuerdo? Y eso es un defecto de un proceso que originalmente debe de ser protector, pero en las lesiones agudas graves el complemento se activa también y tiene un efecto directamente tóxico sobre células de tejido pulmonar. ¿Cómo es la participación de los sistemas de la coagulación? ¿Cómo es la participación de los sistemas de la coagulación? Bueno, déjenme decirles entre paréntesis que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hemos estado realizando autopsias, obviamente con autorización de la familia, y hemos encontrado gran cantidad de trombos en la circulación pulmonar. Es decir, se tapa la circulación pulmonar por trombos. Ajá. De ahí que la decisión de utilizar anticoagulantes virus tenga un fundamento, ¿de acuerdo? Primero lo describieron los franceses, pero nosotros lo corroboramos en el INER, ¿de acuerdo? El sistema de la coagulación su participación es de la siguiente manera. Las alteraciones van desde la activación de la cascada de la coagulación con inhibición de la fibrinólisis hasta coagulación intravascular diseminada. Es decir, puede haber procesos de fibrinólisis, como también puede haber un elemento que llamamos nosotros coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es lo que vas a hacer? Johan? Vas a ir a los libros de terapia intensiva y vas a leer la patología que está descrita como CID, coagulación intravascular diseminada. Entonces, cuando tú te enteres de qué es la coagulación intravascular diseminada, te vas a estar enterando de por qué muchos pacientes que desarrollan enfermedad grave, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, a pesar de la ventilación mecánica, a pesar de todo el tratamiento, no superan la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer todos? ¿Qué es lo que vas a hacer, Laisha? ¿Qué es lo que vas a hacer, Daniela? Bueno, vas a ir a los textos de terapia intensiva y van a enterarse de qué es la coagulación intravascular diseminada, ¿de acuerdo? Y ojo, porque pues vamos a empezar a preguntar cuando nosotros estemos dejando la indicación de que se revise algo, si sí lo están revisando, ¿de acuerdo? Porque la obligación de obtener los conocimientos es de dos partes. Nosotros proporcionamos una parte, pero ustedes proporcionan la otra. Y eso se llama investigación bibliográfica. Si ustedes no desarrollan investigación bibliográfica, si no leen, no van a complementar su conocimiento. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Correcto. Entonces, la exposición del colágeno tras las lesiones microvasculares pulmonares pueden activar el sistema intrínseco de la coagulación. Recuerden que hay un sistema intrínseco y un extrínseco. Mientras que la tromboplastina tisular que se genera en el pulmón lesionado puede activar el sistema extrínseco. Entonces, se activa la vía de la coagulación por el sistema intrínseco y se activa también por la vía del sistema extrínseco. Es una activación doble y bastante complicada, y una vez desatado este sistema de la coagulación, esta es la génesis de los trombos que taponan la circulación vascular pulmonar y contribuyen a que un paciente no supere la enfermedad por coronavirus, ¿de acuerdo?
Esta activación da lugar a formación de fibrina y trombina, sustancias ambas que pueden lesionar el endotelio y aumentar la permeabilidad vascular a su vez. Es decir, aparte de taponar los vasos, esto genera más permeabilidad de líquido hacia los pulmones e incrementa el edema agudo pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me siguen siguiendo? ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Correcto. Radicales de oxígeno. Se han descrito radicales de oxígeno y las fuentes pulmonares incluyen los neutrófilos activados. Es decir, ¿qué hacen los neutrófilos activados? Producen radicales de oxígeno. Los macrófagos e incluso las endotoxinas, el factor de necrosis tumoral, el factor activador de las plaquetas y los fragmentos de complemento pueden estimular estas células para que produzcan radicales de oxígeno. ¿Qué hacen los radicales de oxígeno? Producen lesión pulmonar aguda. ¿De acuerdo? Los radicales de oxígeno producen lesión pulmonar aguda. Ajá. Inician la lesión pulmonar. Por eso les comentaba, desde diferentes frentes existen una serie de enemigos que llegan y generan daño. Aquí tenemos, por ejemplo, como ejemplo, un pequeño país tiene diferencias internas. Empiezan a pelearse internamente entre esas personas de ese país, empiezan a generar una guerra civil. Luego, a esa guerra civil se adhieren otros elementos externos, es decir, personas de otros países, y llegan a pelear a ese país. Y en lugar de detener esa guerra, incrementan el daño, incrementan las bajas en la población, incrementan el daño a la infraestructura de ese país, y esa guerra se vuelve eternamente destructora, y así puede destruirse un país completamente. Si ustedes tienen duda de si esto es cierto o no, vean todas las noticias que hay en los últimos 10 años sobre Siria. ¿De acuerdo? Este país Siria que está en Medio Oriente y que tiene la mala fortuna de que por su territorio tienen de pasar grandes conductos de gas que van hacia Europa, bueno, pues se lo están disputando los norteamericanos y los rusos, ¿no? Y en una pelea que se inició entre ellos, empezaron a entrar grupos de rusos, grupos de estadounidenses, y esa guerra es interminable y ha causado daños increíbles. Eso pasa con los radicales de oxígeno. Son elementos que llegan y en lugar de parar una pelea, la hacen más grande y producen lesiones mayores, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí tenemos muchos elementos, varios elementos que todos contribuyen desde varios frentes para la lesión pulmonar y para la insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? Enzimas y otros mediadores. Las citocinas, un grupo variado de proteínas y péptidos que se comportan como señales solubles entre las células. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 son las primeras citoquinas que se pueden identificar. Tienen la capacidad de modificar la hemodinamia y la oxigenación pulmonar. ¿Qué quiere decir? Son capaces de modificar el diámetro, el calibre del vaso. Quiere decir que lo hacen más pequeño. Cuando se hace más pequeño el calibre del vaso, la circulación se dificulta, ¿ah? Y la oxigenación pulmonar está comprometida, ¿de acuerdo? Inducen fiebre y activan la cascada de la coagulación. Estos elementos que les estoy mencionando, por separado, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, ¿ah? Como enzimas independientes, aparte de su participación en conjunto con otras que ya les mencionaba, ¿de acuerdo? Facilitan la generación y la secreción de metabolitos del ácido araquirónico, es decir, las prostaglandinas, leucotrienos, y pueden incrementar la lesión pulmonar. Aquí la parte clave que ustedes deben de observar. Yo he mencionado una serie de elementos que participan en la lesión pulmonar en la neumonía aguda grave por coronavirus, ¿de acuerdo? Los he estado mencionando por separado, pero los he estado mencionando por separado y cada uno de ellos tiene una participación y puede bloquearse de una manera determinada. Así, la participación de los factores de la coagulación nosotros la bloqueamos con anticoagulantes. Por eso saparina, por eso utilizamos rivaroxaban, ¿de acuerdo?
y otros anticoagulantes. Ajá. Aquí, en esta parte que les estamos comentando, ¿sí? Donde participan las prostaglandinas y los glucotrienos, bueno, pues podemos utilizar bloqueadores de las prostaglandinas o bien bloqueadores de los leucotrienos. Y en México hay un bloqueador de los leucotrienos que usamos desde hace muchísimos años, ¿de acuerdo? Muchísimos, 20 a 25 años, perdón, no tantos, 20 a 25 años. Utilizamos bloqueador de los leucotrienos, los utilizamos comúnmente. Los bloqueadores de los leucotrienos los usábamos anteriormente como como tratamiento en asma. Y algunos de ustedes ubicarán Montelukast como un medicamento que utilizamos en asma, ¿de acuerdo? Pero en el contexto de la patología que estamos nosotros viendo, bloquear los leucotrienos es bloquear un elemento proinflamatorio y de lesión pulmonar. Por eso estamos utilizando Montelukast en los pacientes que necesitamos bloquear el proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Adicionalmente, Montelukast tiene un efecto de evitar la migración de fibroblastos y reducir la fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? Ok, ¿hasta ahí me siguen? ¿Sí ubican Montelukast como un medicamento que utilizábamos muy frecuentemente antes o ustedes no lo habían escuchado? Todavía creo que se usa mucho el No, Montelukast. se usa muchísimo y lo estamos usando. Para las alergias, ¿no? Ya, en asma. Efectivamente, y en asma, sobre todo en asma. Pero ahora Montelukast lo estamos usando como un bloqueador de este proceso inflamatorio en un grupo particular de pacientes, ¿eh? Ajá. Entonces vamos a pasar a las características anatomopatológicas, pero eso lo vamos a describir. Eso lo vamos a describir el día de mañana, ¿de acuerdo? Hasta aquí lo que yo quiero es que ustedes me digan si hasta este momento tienen alguna duda acumulada, alguna cuestión que quieran comentar acerca de esto de que se conoce como la famosa tormenta de citoquinas. Yo una pregunta en cuanto a para lo que comentó de la enoxaparina al momento de tener la cascada de coagulación. Sí. Esta también, ¿en qué casos o qué personas podrían llegar a tener algún efecto secundario al uso de este tipo de anticoagulantes? La heparina no fraccionada es un medicamento muy seguro. Lo utilizamos desde hace muchos años en pacientes posoperatorios, ¿de acuerdo? Tú tienes un paciente posoperatorio de una gran cirugía abdominal, utilizas enoxaparina para que la postración del paciente no genere coágulos en las piernas y no se genere trombosis por esta causa, ¿de acuerdo? Tromboembolia pulmonar, trombosis en con daño en alguna parte. Entonces utilizamos con harta frecuencia, utilizamos con mucha frecuencia enoxaparina, que es una heparina no fraccionada. También se puede utilizar la heparina convencional y la heparina no fraccionada, pero es de mucha mayor facilidad utilizar heparina de bajo peso molecular, porque tú le indicas como anticoagulante 1 miligramo por kilo de peso y eso evita que se generen trombos en la circulación. Y en esta patología que es protrombótica, que genera trombos en la circulación pulmonar, pero que además, déjame mencionarte, también nos ha producido trombos con insuficiencia arterial aguda y pérdidas de extremidades inferiores en algunos pacientes, y también nos ha generado eventos vasculares cerebrales isquémicos por trombosis. Es particularmente importante usar anticoagulante. Ahora nosotros lo estamos utilizando de dos tipos. Intrahospitalario utilizamos enoxaparina, pero en el paciente convaleciente que ya diste de alta, tú utilizas rivaroxaban o algún otro anticoagulante de esa generación, ¿de acuerdo? Hay 2 o 3 más aparte del rivaroxaban. Rivaroxaban viene en presentaciones de 10, 15 y 20 miligramos y se adapta al peso de los pacientes. ¿Cuál es la ventaja? Son anticoagulantes muy seguros. No están relacionados con hemorragias graves. Ustedes seguramente habrán oído hablar de algún otro anticoagulante. Antes nosotros utilizábamos otros anticoagulantes, otros que generaban hemorragias graves.
Estos de nueva generación no lo hacen, son de muy seguro uso, ¿de acuerdo? Pero siempre deben utilizarse porque en algunas ocasiones tú programas tu ventilador con FIO2 al 100% y la saturación de oxígeno del paciente no sube, no sube, no sube. Y el paciente fallece, ¿ah? No porque le esté faltando oxígeno al alveolo, sino porque la circulación pulmonar está tapada y ya no hay intercambio gaseoso vía el elemento que se llama circulación pulmonar, ¿de acuerdo? Se detiene la circulación pulmonar, ya no hay forma de que entre oxígeno al organismo. Ajá. Esta es una forma, vean ustedes, esta es una forma muy particular de tromboembolia pulmonar. Ajá. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trombos en la circulación pulmonar? Estamos hablando de tromboembolia pulmonar. Entonces, la tromboembolia pulmonar puede ser de pequeños elementos, es decir, algunos segmentos, vamos a suponer, el segmento lateral el segmento medial del lóbulo medio, por ejemplo. Se tapona la circulación ahí. No pasa nada, el resto del pulmón compensa, ¿de acuerdo? Pero si se taponan otros segmentos, y son más de 6 segmentos, más de 10 segmentos, entonces, ¿qué tienes? Tienes comprometida la circulación pulmonar y el intercambio gaseoso por tromboembolia pulmonar, que es lo que evitas utilizando enoxaparina y es altamente segura. No genera hemorragias, como si lo hacía la otra heparina, la no fraccionada, o como lo hacía como lo hacían los otros anticoagulantes, ¿de acuerdo? Sí. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo también tengo otro, doctor. ¿De acuerdo? ¿Escucho? Bueno, sí se ha visto que se ha estudiado diferentes tratamientos, como por ejemplo la aspirina, ahorita que hablamos de proceso inflamatorio y antiagregantes plaquetarios, se ha visto qué tanto previene como que el ingreso a las UCIs, al igual que ahorita que dijo lo del Montucas, igual el omalizumab está en investigación acerca bueno, como inhibe los leucotrienos de esa función, pero aquí como que el que más debate y más me llamó la atención porque en China fue experimentado y también en la Primera Guerra Mundial, bueno, posteriormente a la aparición de la gripe española, que usaban el uso del plasma como tal de las personas, que hacían plasmasféresis y las pasaban de una persona a otra. Entonces quería ver si ahí usted diría que, bueno, no sé si en su hospital o en la clínica que trabaja se llegó a usar este procedimiento de el uso de plasma para tratar a los pacientes en las UCIs o con COVID grave, y qué tan eficaz sería. Sí, se sigue utilizando, pero el plasma debe ser de personas que desarrollaron enfermedad, desarrollaron suficientes anticuerpos y estos anticuerpos son útiles para neutralizar al virus, ¿de acuerdo? Si tú estás en una etapa en los primeros 7 días de inicio de los síntomas, es factible que el plasma convaleciente sea de utilidad. Si tú pasas más allá de 10 días de síntomas, el plasma ya no te va a ser de utilidad. ¿Por qué? Porque el virus ya generó su lesión y la lesión ya empieza a ser irreversible. ¿De acuerdo? Empieza a ser irreversible. Si la lesión pasa al inicio de la tormenta de citoquinas, avanza la tormenta de citoquinas, ya... ¿De acuerdo? Tienes que ganarle en tiempo a esto. ¿De acuerdo? Lo que hacemos nosotros entonces, indicamos plasma convaleciente en los primeros 7 días de iniciados los síntomas de los pacientes. El plasma convaleciente se obtiene de pacientes que desarrollaron infección por coronavirus. Se estudia porque se mide en la cantidad de anticuerpos que produjeron. Ajá. Y si la cantidad es suficientemente alta, si es conveniente, ese plasma se extrae por plasmaféresis y ese es el que se les transfunde a los pacientes. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando transfundes plasma convaleciente? Estás transfundiendo anticuerpos. ¿Qué hacen los anticuerpos? Bloquean la mina del virus. No bloquean proceso inflamatorio, no bloquean proceso inflamatorio, bloquean la lesión que produce el virus que va a llevar al proceso inflamatorio. Por eso tienes que ser muy rápido en la decisión de utilizar plasma. Si tú te tardas en utilizar plasma, ya no te va a servir para nada, ¿de acuerdo? Ya se generó el proceso inflamatorio y ya es otra situación, ¿de acuerdo? En el caso de la tomografía que vi
este paciente, sí le iniciamos tratamiento, pero por ejemplo, él ya no sería susceptible al plasma convaleciente, ¿sí me entienden? Superó la etapa aguda por sí sola, produjo suficientes anticuerpos, bloqueó la acción del virus antes de que se generalizara y lo dañara, y ese daño solo está limitado a las zonas que vieron, ¿de acuerdo? En la tomografía. Ajá. Pero de ahí ya no va a pasar. De ahí ya no va a pasar. El virus genera un proceso de daño entre el primero y el día 7. Del día 7 al día 10. Después del día 10 y entre el día de 14, si ya no generó disnea, si ya no cayó la saturación, ya no va a pasar nada. ¿De acuerdo? Ya no va a pasar nada. Hoy acabo de ver a una paciente de 24 años de edad, asmática y con prueba rápida positiva para coronavirus. ¿Qué es lo que tienes que hacer con esa paciente? Inmediatamente ver una tomografía, dentro de 5 días vemos otra, y si no hay ningún indicio de proceso inflamatorio, dejas que avance la situación. Pero si detectas inicios de proceso inflamatorio, entonces bloqueas el proceso de inflamatorio, ¿de acuerdo? ¿En qué fase? En todas las que puedas. Laisha, ¿qué es lo que estamos indicando y que está demostrado que funciona? Esteroides. Todos los pacientes deben llevar esteroides desde el primer día que tienen síntomas, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor no, siempre debe de llevar dexametasona como parte del tratamiento, ¿de acuerdo? Parece, ¿sí? Bueno, estaba viendo ahorita que mencionó lo de asma, que casi todos los pacientes con asma no pueden suspender sus corticosteroides para evitar complicaciones futuras por COVID en esos pacientes. Ni sus broncodilatadores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo relevante? Bueno, tú observas la imagen de los pulmones de tu paciente y haces un nuevo estudio 5 días después. Tienes a tu paciente que inició hace 3 días, llega hoy contigo, le haces el estudio y después, 5 días después le vas a hacer otro. Entonces estás viendo un segundo estudio a los 8 días de iniciados los síntomas. Si en ese momento no tienes manifestación de proceso inflamatorio, observando, ¿de acuerdo? Pero ojo, sigues observando con tratamiento esteroide, con su tratamiento de sus broncodilatadores, ¿de acuerdo? Ajá. Y muy estrechamente la saturación de la sangre. Puede ser que hoy te visitó y mañana te llame para decir que su saturación cayó. Cambia la perspectiva de todo lo que vas a hacer. Inmediatamente pasas al estudio tomográfico, detectas qué ha ocurrido y empiezas a actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, Uriel, aquí la parte importante es esa, la capacidad que tú tengas para reaccionar ante una enfermedad que se desarrolla rápidamente y que tiene muchas variantes, ¿de acuerdo? Fíjate bien, Cristian, si tú no tienes capacidad de reaccionar a eso, entonces no vas a poder ser buen médico, ¿de acuerdo? Ahora, en esta ocasión tenemos una epidemia por un virus respiratorio, pero a lo largo de la historia ha habido epidemias por otros gérmenes, ¿sí? Ha habido epidemias por la bacteria de tifo, ¿ah? Ha habido epidemias de peste bubónica, por Francisella pestis, ¿ah? Esta enfermedad de las ratas, ¿de acuerdo? Vean ustedes, les voy a dar un dato. En 1995, en la Ciudad de México había 7 ratas por cada habitante, en la Ciudad de México. ¿Ah? A 2020 hay 34 ratas por cada habitante. ¿Cuántos millones de ratas hay en la Ciudad de México? Abajo, en las alcantarillas, en los agujeros. Muchos millones. Un día Francisella pestis cambia, muta, vuelve a empezar a matar ratas y nos vuelve a infectar por peste bubónica. Y vuelve a aparecer la epidemia de peste bubónica. ¿Qué tienes que hacer, Daniela? ¿Qué tienes que hacer? Estar pendiente de cualquier patógeno que vaya a generar enfermedad en tu población, ¿de acuerdo? Ajá.
Si no estás pendiente de esos cambios, entonces no vas a ser un médico que se dedique a su profesión como ¿de acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, por ejemplo, en el caso del paciente que pues se resolvió solo, que no presentó la tormenta de citoquinas, en caso de haber una reinfección, ¿se espera que la respuesta sea igual o puede en esta ocasión sí haber la tormenta de citoquinas? Sí, fíjate que eso es lo que, y son los datos que posteriormente vamos a ordenar, ¿de acuerdo? En las segundas infecciones hemos encontrado enfermedad más grave. Ajá. Van a ver ustedes un poco más adelante porque les voy a presentar las dos tomografías y a lo mejor las tres porque ya tiene tres, pero les voy a presentar las dos primeras del doctor Retana, un compañero de nosotros, médico cirujano, que hace una primera infección por coronavirus en mayo, asintomática. Sus padres hicieron síntomas de fiebre, escalofrío, todo esto, pero él hizo positivo, asintomático. ¿Ah? Y luego nos hace en agosto una segunda infección con neumonía grave, ¿de acuerdo? Donde desarrolló, donde empezó a manifestarse los indicios del inicio de la tormenta de citoquinas, ¿de acuerdo? Tuvimos la fortuna de actuar rápidamente con él, de utilizar un tratamiento inmunosupresor muy delicado, que es el tocilizumab, ¿ah? Porque lo tomamos en el momento preciso y su respuesta fue espectacular. ¿Ah? El doctor Retana sigue con nosotros por fortuna, ¿de acuerdo? Después de una neumonía grave y ustedes van a ver su tomografía un poco más adelante. Tengo un problema con el número de estudios que tengo. Son muchísimos y los tengo que ir ordenando. Y eso me va a llevar un poco de tiempo, pero se los voy a ir presentando de manera ordenada para que veamos las diferentes manifestaciones en diferentes personas, en diferentes organismos de la afección por el virus, ¿de acuerdo? Entonces, sí, tu pregunta tiene razón de ser. Si yo tuve un primer caso asintomático, quizá el segundo ya no sea asintomático, quizá ya sea grave, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tú, Marlene, si tú has tenido una primera infección, no debes de tener una segunda. Tú debes de estar incluida en un grupo de población especial de riesgo. Entonces tú eres candidata a la vacuna, ¿de acuerdo? Una vez que concluya la vacunación de los mayores de 60 años, debemos de empezar a vacunar a población susceptible o de alto riesgo por otras características, pacientes más jóvenes con comorbilidad o personas que han tenido una primera infección, ¿de acuerdo? Y en el caso de quienes hemos tenido oportunidad de seguir los casos de estos pacientes, tenemos pacientes con primera, con segunda y algunos con tercera infección. Y por fortuna, en algunos casos, tenemos algunas personas que hicieron primera, segunda y tercera asintomáticos. ¿De acuerdo? Pero, repito, esa es la gran variabilidad de la respuesta del virus del organismo a la agresión del virus, ¿de acuerdo? Aurora, si yo te digo algo inconveniente, seguramente vas a tomar nota y vas a decir, el doctor Hernández dijo algo inconveniente, ¿de acuerdo? Algo no agradable, ¿sí? Y muy seguramente va a aparecer en la nota en la dirección de la escuela, ¿ah? Y el doctor Hernández va a recibir una notificación de que eso es incorrecto, ¿de acuerdo? Le van a llamar la atención, ¿sí? Pero a Uriel, yo le hago una broma y Uriel se ríe conmigo, ¿de acuerdo? Y a los demás a lo mejor les parece como que fue algo simple, ¿sí me entienden? La forma de reaccionar de las personas es muy diferente, ¿de acuerdo? Para algunos de nosotros, a lo mejor para Johan, una broma va a ser muy festejada o una broma va a ser algo que podamos intercambiar, pero Daniela no, o su Jelly no, ¿de acuerdo? A lo mejor Marlene es susceptible a algunas bromas ligeras, pero Cintia no, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de nosotros tiene una reacción diferente, ¿de acuerdo? A algo que puede o no ser una agresión, pero de cualquier manera tener una reacción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Leslie, ¿no tienes ninguna pregunta?
Luis, ¿no tienes ninguna pregunta? Una nota ahí que dice cómo va a funcionar la vacuna en quienes han tenido infección asintomática. Bueno, la vacuna va a evitar que desarrollen enfermedad sintomática en un futuro, ¿de acuerdo? Que no vaya a pasar de Ana Emilia pasa siempre por la misma calle y hay una serie de vándalos, ¿ah? Delincuentes por ahí, y siempre pasa por la misma calle y nunca le ha pasado nada. Pero un día pierde su celular, ¿sí me entiendes? Lo que vamos a hacer con las personas que tienen una o dos infecciones, vacunarlos para que la tercera no vaya a ser una catástrofe, ¿de acuerdo? Se tienen que vacunar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? El 100% de la población. Entonces, ustedes para con la escuela deben de generar como grupo la duda en la escuela, ¿cuándo nos van a incluir en grupos para la vacunación? La escuela tiene la obligación, porque nosotros tenemos el objetivo de volver a las clases presenciales y volver a las prácticas clínicas, pero no sin vacuna, ¿de acuerdo? Yo no permitiría de ninguna manera que ustedes llegaran a mi hospital si no tienen la vacuna, ¿de acuerdo? Si ya tienen sus dosis de vacunación, por supuesto que con seguridad, los invitamos, están directamente con los pacientes y con seguridad para ustedes y sus familias, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El momento de inflamación, cuando ya se vuelve muy patológico, es al momento de que los macrófagos alveolares secretan los factores. Bueno, el factor de necrosis tumoral y el interleucina 1. Fíjate que más bien es cuando ya se relacionan todos los elementos, cuando todos los elementos participan, ¿de acuerdo? Pueden iniciar con uno o dos de estos elementos que te comentaba y desarrollar respuestas parciales o leves. Pero cuando ya todos estos elementos se conjuntan al mismo tiempo en una persona, en un paciente, entonces ya la tormenta de citoquinas es irreversible y el daño pulmonar también ya es irreversible, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo te das cuenta que esto ha pasado en una persona? Su saturación cae rápidamente. Su saturación cae rápidamente. Estamos platicando de que tienes una persona conocida, ajá, me avisaste el lunes que tu paciente, persona conocida, salió positivo, el miércoles o jueves su saturación ya cayó. ¿Imaginas lo que está pasando? Bueno, pues la tormenta de citoquinas se está desarrollando rápidamente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ah? Y si no intervienes, entonces ya no se va a poder hacer más, ¿de acuerdo? Por eso es el inicio de los síntomas, la fecha de inicio de los síntomas, ¿sí? Marlene, si tienes una persona conocida que inicia con síntomas hace 3 días, ya le estás mandando a hacer la prueba, ya tienes una radiografía simple de tórax, ¿ah? Y ya estamos observando qué está pasando con este organismo, ¿de acuerdo? Con esa persona. Pero si te esperas demasiado, si dices no va a pasar nada, no, aquí no hay que esperarse demasiado tiempo. Aquí hay que actuar rápidamente y lo primero es, Cintia, ¿en qué día inició los síntomas tu paciente? ¿De acuerdo? Y lo más inmediatamente posible tomas la muestra para la prueba. La única prueba definitiva de que alguien tiene coronavirus es RT-PCR, ¿de acuerdo? La prueba rápida, si sale negativa, no es confiable. Si sale positiva, se tiene el virus, ¿de acuerdo? La prueba rápida. Pero RT-PCR, que te tarda en pocos días, es la prueba confirmatoria, ¿de acuerdo? Pero tú no puedes esperarte a tener la prueba confirmatoria. Tienes que tener, de acuerdo a las características clínicas, estudio rápidamente del paciente, estudio de imagen. Por eso vamos a seguir revisando tomografías, hasta que ustedes capten cuáles son los principales elementos de diagnóstico por tomografía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque la radiografía es poco específica. Doctor, y por ejemplo, hablando de los síntomas, o sea, ¿cuáles serían? Pues sé que es fiebre, tos, mialgia,
artralgia, pero por ejemplo, si solo se presenta tos, bueno, ¿en qué momento o con qué síntoma ya es como pues más segura la sospecha de que se trata de COVID o que puede ser un caso de COVID? Fíjate, Marlene, que la presentación clínica es muy engañosa. Es muy engañosa. La presentación clínica es lo menos confiable que puedes tú tener, ¿de acuerdo? ¿Viste la tomografía del paciente que le hicimos este 16 de marzo? Apenas se le acabamos de hacer. Llegó caminando al hospital. Y observas la gran afectación que tiene, ¿no? Con los agujeros, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Y si tú le preguntas, oiga, ¿y qué otra cosa? Nada más fiebre. Oiga, tos, no. Oiga, le falta el aire. No, llegó caminando. ¿Sí me entiendes? Lo único que hizo es fiebre. ¿De acuerdo? Ojo, muy importante, porque si hay un elemento en el que particularmente atención en este proceso clínico de coronavirus es exactamente la fiebre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, profe, Porque sostenida de más de 3 días implica un gran proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Ah, tuve fiebre ayer y ya se quitó. Un proceso. ¿De acuerdo? Pero en este caso el paciente llegó con 17 días de fiebre. Por fortuna no hubo disnea ni hubo ningún otro problema, ¿de acuerdo? Es más rápido al hospital que conmigo. Ajá. Pero este paciente solo tuvo fiebre. Oiga, ¿y se afectó el olfato? No. Oiga, ¿y se le quitó el sentido del gusto? ¿Perdió sabor a los alimentos? No. ¿Sí me entiendes? Solamente fiebre. Ahora, ese es un caso. Otros casos que vamos a ver más adelante. Ajá. Masculino, 37 años, escalofrío, cefalea, ajá, artralgias, fiebre, 38,5, 39. 2 a 3 días de evolución. Vemos la tomografía, ya tenemos el proceso inflamatorio agudo, ¿de acuerdo? Tomamos la tomografía 5 días después, ya se extendió. Ahí tienes que actuar rápidamente, ¿de acuerdo? En ese momento. Ahora, ¿qué elemento puede ser el más confiable? El elemento que puedes medir. Y aquí lo que más fácilmente podemos medir es la temperatura, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que le sigue a un paciente con síntomas que sugieren fiebre y disnea? ¿De acuerdo? Ojo, la fiebre te va a dar el elemento que te indica que hay un proceso inflamatorio, ¿de acuerdo, Suyeli? Fiebre es igual a proceso inflamatorio. Ajá. Pero disnea es igual a compromiso del aparato respiratorio. Es decir, a lesión o a bloqueo del intercambio gaseoso. ¿Estás de acuerdo, Johan? Entonces, Johan, ¿sí me escuchaste? ¿Sí? Sí, escuché. Correcto. Que fiebre, proceso inflamatorio y nada compromete el aparato respiratorio. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que seguir del cuadro clínico de los pacientes? Disnea y fiebre. Disnea y fiebre. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando aparece la disnea, la saturación ya cayó. ¿Sí me entienden? Pocas veces aparece disnea sin caída de la saturación. Entonces, ojo, 2 elementos importantes de presentación clínica, fiebre y disnea. ¿De acuerdo? Para no perderlos de vista en todos, en toda nuestra familia, en todos nuestros vecinos, en toda la gente que tiene alguna importancia particular para nosotros como personas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Laisha, ¿alguna pregunta? No, doctor. Cristian, ¿alguna pregunta? Yo con relación a lo que es la tormenta de citocina, ¿no hay ningún medicamento que bloquee la excesivo liberación de esta citocina? Sí, las estamos bloqueando con dexametasona, las bloqueamos con montelukast, bloqueamos la participación del componente de la coagulación con los anticoagulantes. Ajá. Bloqueamos también con medicamentos biológicos. Son lo más controvertido que te puedas imaginar, es decir, hay mucha diferencia entre nosotros, equipo médico que trabaja COVID actualmente, acerca de cuándo utilizar tratamiento biológico. El ejemplo preciso es tocilizumab. ¿Cuándo indicas tocilizumab? A nosotros nos ha funcionado muy bien y hemos rescatado a gran cantidad de compañeros. Pero fíjate bien, Cristian, el compañero te avisa, ayer tuve fiebre. ¿Sí me entiendes? Es
tempranísima, te da oportunidad de responder. En cambio, la población en general empieza con síntomas, ya tomó lo que le dijo la vecina, ya tomó lo que dice en internet, ¿sí me entiendes? Ya pasaron 10 días, ¿ah? Ya tiene disnea, ya cayó la saturación, ya no te da oportunidad. ¿Sí me... Entonces la clave, Cristian y Marlene, la clave acerca de la sintomatología es fiebre y disnea y la rápida observación del seguimiento clínico de estos pacientes. Suyeli, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si con la primera vacuna la persona pues desarrolló fiebre, con la segunda vacuna también se puede, bueno, la segunda dosis también se puede repetir ese patrón, o qué posibilidades hay de que la persona sufra con otra vez los efectos secundarios. Fíjate que es tan variable que en la primera dosis puede hacer fiebre y en la segunda ya no, o al revés. En la primera no hacer fiebre y en la segunda sí hacerla, o algún otro síntoma, ¿de acuerdo? O puede ocurrir con lo que ha pasado en la mayoría de nosotros. No nos da ninguna sintomatología, salvo el dolor en el sitio de la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante de la vacuna? Independientemente que pueda generar en ti alguna reacción, lo importante es que no te puedes quedar sin vacunación, ¿de acuerdo? Es el único elemento realmente protector que tenemos. Ahora, ¿quién te lo está diciendo, Suyeli? Bueno, te lo está diciendo una persona que el año pasado vio a más del 70% de sus compañeros de trabajo infectados. ¿Ah? Y a partir de la aplicación de la vacuna, ya no he tenido compañeros de trabajo infectados. He tenido casos, el señor que vino a la tomografía es el papá de una enfermera. Él no estaba vacunado, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Pero todos los que ya han recibido vacuna no hemos presentado casos nuevos en pacientes vacunados. Y yo les he dado seguimiento especial. Es decir, ya se vacunó, si me da síntomas, ya se vacunó o no se vacunó, ¿sí? Obviamente, todos los que han tenido diagnóstico reciente no están vacunados, ¿de acuerdo? Los que ya se vacunaron, de los que ya se han vacunado, ninguno me ha dicho, he tenido síntomas y enfermedad después de la vacuna. ¿Qué es lo importante de la vacunación? No te puedes quedar sin vacunación. ¿Ah? Tenemos que estar constantemente subiendo subiendo a la petición a la escuela cuando se conforman los grupos para que nos vacunen, porque queremos regresar. No queremos regresar solamente a las clases presenciales. Realmente ustedes no necesitan la clase presencial. Ustedes necesitan el contacto con el paciente, pero con seguridad. ¿De acuerdo? Y eso solamente hasta que estén vacunados. ¿Ok? Muy bien. Majori, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Todo claro. ¿Sí? ¿Quién por ahí tiene alguna pregunta? Ya, mi última pregunta, profesor. Estaba viendo que por qué, bueno, la diferencia por qué algunas vacunas solamente son de unidosis, como el caso de CanSino, bueno, Janssen & Janssen y lo que es la Sputnik Light que ya viene en camino, que bueno, sería padrísimo con solo una dosis ya tener esa protección. Y por qué algunas vacunas son de 2 dosis, como es el caso de AstraZeneca, de Pfizer, bueno, la Sputnik vacina que ahorita tenemos. Y la mayoría, porque, bueno, sé que se ocupa para amplificar la respuesta, ¿no? Pero porque algunas son de unidosis y tienen eficacia alta y otras son de 2 dosis y son como que de una vez también, o sea, son altas, pero algunas son dosis. Ajá, esto tiene que ver directamente con la calidad del generador de respuesta para anticuerpos. Lo que tú haces cuando haces una vacuna es utilizar, por ejemplo, un germen. Nosotros utilizamos, en el caso de la viruela, vacuna con virus de la viruela atenuados, ¿de acuerdo? Con la polio igual. Recuerden que la vacuna de la polio son virus vivos atenuados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haces cuando administras virus vivos atenuados? Bueno, pues generas una respuesta inmunológica, pero no generas inmunidad. ¿Ah? ¿Qué tan efectiva es? Bueno, se erradicó la poliomielitis, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una vacuna y otra para coronavirus? Es la calidad de la gente, ¿ah? Lo más parecido posible a coronavirus SARS-CoV-2, ¿ah?
y que genera la respuesta inmunológica de producción de anticuerpos. Entre más parecida sea tu vacuna al germen original, porque esto se hace por ingeniería genética, entre más parecida sea, sobre todo al componente, el componente que es el generador de anticuerpos, porque no es todo el virus, sino el componente que es el generador de anticuerpos, dependiendo de es tu respuesta inmunológica. Obviamente, nosotros, personal de salud que recibimos la vacuna de Pfizer, somos los que no hemos tenido ahora infecciones post vacuna, ¿de acuerdo? Eso habla de una calidad de la vacuna de Pfizer especial. Les comenté, Israel hizo un estudio con 1 millón de su población vacunada, y ese millón no ha tenido infecciones 6 meses después de que se vacunaron. ¿Saben qué vacuna es? La de Pfizer. ¿Saben qué vacuna deben de recibir ustedes? Ustedes deben recibir la vacuna de Pfizer, Ana Emilia, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que deben de recibir la vacuna de Pfizer? Sí, en eso sí. Es la de más alta calidad, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, las vacunas varían en la calidad para reproducir el germen que produce la enfermedad. Es decir, no produzco la enfermedad, pero produzco el elemento que me va a generar los anticuerpos. Si no tengo suficiente capacidad de ingeniería para desarrollar esto, mi vacuna va a tener una protección mediana, ¿de acuerdo? Ahora, si es una dosis o 2 dosis, no importa, no importa. Pfizer está entrando a la 4ª etapa de estudio de su vacuna y están por determinar en qué tiempo nos aplican la 3ª dosis a quienes ya nos aplicaron 2, ¿de acuerdo? La clave es que nosotros sigamos protegidos, ¿sí me entiendes? Entonces no importa, todos nos vamos a poner 2, 3, 4, 5 dosis o más, dependiendo del tiempo que nos... No importa si te toca de dos dosis o de 1. Lo importante es que genere suficiente protección para que tú estés, para que tú no tengas lesión por el agente, ¿de acuerdo? Y el agente va a seguir circulando, ¿de acuerdo? El agente ha seguido circulando y va a seguir circulando, ¿de acuerdo? Bueno, de no haber otra pregunta, por el momento terminamos. Ajá. Nos escuchamos y nos vemos el lunes próximo, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Bonita noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.